En este momento queremos tocar un punto tan importante. Necesitamos crecer en nuestra vida. Estamos llamados a que crezcamos todos los días de nuestra vida. Hoy voy a hablar sobre la sabiduría y la inteligencia. Entonces muchos piensan, muchos analizan en sus mentes, en sus corazones, de que qué necesitamos en esta vida. El Señor dice que es importante que el hombre adquiere conocimiento, que el hombre busca la inteligencia y la sabiduría. Pero ¿dónde encontrarlo? Aquí la Sagrada Escritura nos ilustra y nos enseña el verdadero camino. En el libro de Proverbios, capítulo 16, en su verso 16 nos enseña: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Según nosotros vale más el dinero, pero según Dios vale más la sabiduría y la inteligencia. ¿Por qué razón que el Señor nos enseña esto en su palabra? Porque note esto: si Dios permite, hermanos, que yo tengo muchas herencias que mi padre me enreda, entonces esta herencia lo puedo terminar aquí en un año, y eso se ha visto. Muchos hombres y muchas mujeres han recibido muchísimo dinero, pero por falta de inteligencia y de sabiduría lo pierden. Entonces, pero si alguien no tiene dinero, no tiene bienes, no tiene posesiones, pero tiene inteligencia y tiene sabiduría, con la inteligencia y con la sabiduría puede hacer las riquezas. Pero ahora uno dice, pero ¿dónde lo encuentro? Aquí los hablo de dos cosas. La inteligencia y la sabiduría no son lo mismo. La inteligencia lo encontramos aquí en la tierra, porque traemos la inteligencia. La sabiduría no, lo encontramos con Dios. Les voy a mostrar bíblicamente, hermanos. En el libro de Job, capítulo 28, versículo 12, dice: mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. Véalo esto, verso 14. Se le preguntó: el abismo dice, no está en mí. El mar dijo, ni conmigo está. En el verso 15 dice: no se dará por oro su precio, será a peso de plata. Entonces, la sabiduría no se puede comprar. Pero ¿dónde lo encontramos? ¿Y quién nos enseña? En el versículo 28 y verso 23 nos enseña las Sagradas Escrituras. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. ¿Quién lo conoce la sabiduría? Solo Dios. La inteligencia ya lo tienes. Pongo este ejemplo. La fe lo traemos todos, pero la inteligencia lo da Dios. Fíjese y note esto, hermanos. Todos venimos con un músculo. ¿Y qué debo hacer para que yo tenga fuerzas en esta vida? Debo fortalecer mis músculos, porque lo tengo. Y cuando yo voy a la iglesia o cuando yo oro al Señor, no debo pedir músculos, yo debo pedir fortaleza. Traemos una fe. Cuando yo voy a la iglesia, yo no debo pedir al Señor: dame fe, Señor, cuando Dios ya me ha dado un nivel de fe. ¿Y qué debo pedir al Señor? Debo pedir a mi Padre Celestial que me fortalezca en la fe. La inteligencia lo traemos, pero ahora la sabiduría se debe pedir a Dios. ¿Se recuerdan ustedes de Salomón? Salomón subió al templo, oró y clamó, y un día el Señor le salió a su encuentro y le pidió: ¿qué quiere, Salomón? ¿Se recuerdan ustedes que Salomón pidió sabiduría a Dios? Y cuando Dios le concedió sabiduría,
Salomón lo tuvo todo, aparte de sabiduría, riquezas y bienes. Salomón lo tuvo todo. Entonces en eso se nos queda en nuestra mente. Pero hay otros puntos que quiero tocar en este momento. En el libro de Efesios, capítulo 6, verso 2, la Biblia nos enseña esto: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto es el principio de Dios. Entonces, no importando cómo se llama usted, cuál es su apellido y de qué se trata su personalidad, el que se somete a este principio de Dios va a tener los beneficios. Es como una paraguas. Llámese como que se llame usted, pero si tiene la paraguas y cuando cae la lluvia, se protege de la lluvia porque tiene la paraguas en su mano. Cuando nosotros hacemos cumplir este principio, tendremos las promesas de Dios. Entonces, la sabiduría es algo muy especial y podemos distinguir la sabiduría, lo que nos enseña Santiago capítulo 3, versículo 13, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrame la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. Fíjese. 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Aquí Santiago nos enseña esto, hermanos, cómo podemos distinguir la sabiduría que viene de parte de Dios y la inteligencia o la sabiduría encontrado en el mundo, porque tiene su principio. Entonces, lo que yo estoy dando a entender, que debemos pedirle sabiduría a Dios y no adquirirlo del mundo mismo. En el libro de Job, capítulo 28, en su versículo 28 nos enseña, y esto es maravilloso: y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y al apartarse del mal es la inteligencia. Entonces, ¿cómo podemos distinguir un hombre que tiene sabiduría? Es apartado del mal, se sabe cuidarse, es inteligente, no se enreda en los asuntos de la vida. Entonces, pero sobre todo, su sabiduría tiene que tener el punto principal. ¿Se acuerdan ustedes que ha enseñado el proverbista? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando alguien, hermanos, tiene este principio, se ve que es un hombre sabio. A mí me gusta mucho este punto. A mí me gusta porque muchas personas dicen: yo tengo sabiduría, yo soy sabio, dice. Pero aquí estamos distinguiendo la sabiduría que viene de parte de Dios y la sabiduría del mundo mismo. Entonces, aquí hay un maravilloso punto en Proverbios 7:22. Al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Aquí nos enseña el Señor cómo puede decir alguien: es que yo me aparté de mi esposa, encontré otra muchacha por allí, pero no te vio tu esposa, no me miró nada, porque yo soy inteligente, sé esconderme, y por eso mi esposa no sabe nada, ni el rastro mío. Eso no es inteligente. Este hombre se llama tonto, porque la Biblia nos enseña cómo puede ser sabio este hombre cuando él mismo se está entregando al lugar del matadero.
se está tirando donde está la muerte. Es igual como el pájaro, dice, se apresura y se mete en la red y no distingue el pájaro hasta que siente la flecha que traspasa su corazón. Eso no es sabio, eso es tonto. Entonces, si él dice que yo soy sabio, pero no lo está entendiendo. Aquí les pongo algo en el corazón, que esto me ha tocado mi corazón. El temor de Jehová es algo que no me deja tranquilo si no hago la voluntad de Dios. Eso es el temor. Pero hay otro temor que me duele el corazón porque cometí una falta, porque fui infiel a mi cónyuge, porque los estoy engañando a mis hijos. Eso es un temor, pero el verdadero temor que el Señor nos enseña, porque no me deja tranquilo si no hago la voluntad de mi Dios. La ética y la moral es fruto de mi sabiduría. O sea, no tengo la ética y la moral si yo no tengo sabiduría de parte de Dios. La inteligencia lo encontramos aquí, pero la sabiduría se encuentra con Dios. ¿Cómo puede hacer un hombre que sea un sabio hombre? Tiene que pedírselo a Dios y acercarse a Dios. Entonces, aquí hay una sabiduría muy preciosa. Las flores, los conejos, los ríos, las montañas, lo que ven nuestros ojos, Dios lo hizo para nosotros. Lo dio para nosotros, para que los disfrutemos. Pero el hombre se hizo para Dios. ¿Y qué tiene que hacer con Dios? Que el hombre no lo ve a Dios como Dios, sino como lo ve el Señor, que lo vea como su Padre. Él es mi Padre, yo soy su hijo. Pero fíjese que algo que he notado esto, las flores siguen siendo flores, no se le ha rebelado contra el hombre. Las montañas sigue siendo montaña. Toda la belleza de la naturaleza no se ha rebelado contra el hombre. El hombre sí se ha rebelado contra su Creador y contra su Padre. Eso sí se ha revelado, porque se recuerdan ustedes cuando el Señor dio sus mandamientos. Puedes comer de todo, pero menos del fruto del árbol de la vida. ¿Y qué dijo el diablo? Si el Señor te dijo que no debes comer esto, el diablo quiere siempre lo contrario, cómetelo. ¿Qué está haciendo el hombre? Se está rebelando contra su Padre. En este momento muchas personas dicen, el Señor quiere que el hombre sea sabio y que pueda distinguir entre el bien y el mal y seas inteligente. En esta vida tenemos dos caras, la cara del éxito, tenemos otra cara, la cara del fracaso. ¿Por qué fracasan mucha gente? Porque no tienen inteligencia y no tienen sabiduría. Porque mucha gente salen adelante, llegan a alcanzar muchos éxitos porque le pidieron inteligencia y sabiduría a Dios. Que Dios los bendiga. Compartan nuestros videos. Bendiciones.